Bienvenidos a esta nueva sesión de la cuestión palpitante y muchas gracias por llenar nuestro auditorio. Está claro que esta sesión de hoy ha despertado muchísima expectación. Bueno, porque yo creo que el sueño de una manera u otra nos afecta a todos, todos tenemos que dormir y porque quien más y quien menos pues ha tenido pues desde una mala noche a una mala época, un trabajo con horarios difíciles, en fin, que se ha visto trastocado su sueño y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Íñigo, que tú lo sabes muy bien, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con esos horarios nocturnos que tienes. Pues es la gran pregunta, ¿qué haces para dormir, no? Los que trabajamos de madrugada y empezamos el día muy pronto, ¿qué haces para dormir? Es la gran pregunta entre compañeros de tu trabajo, de otras emisoras, de otras cadenas de televisión. Es la gran pregunta porque no hay nada peor que una noche larga dando vueltas donde los problemas se hacen cada vez más grandes y dan cada vez más miedo, ¿no? Luego durante el día pues uno se despierta y dice, hombre, pues es más manejable de lo que creía, pero ese miedo que nos entra por la noche de forma repetida se puede convertir en un trastorno y en algo mucho más complicado de llevar. Así que hoy necesitamos claves, información, creo, y esto es lo que venimos a buscar, por lo menos aquí a la Fundación. Y para eso tenemos a unos especialistas, unos invitados que son unas eminencias en su especialidad. Milagros Merino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la Fundación Marc. Milagros es coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño del Hospital Universitario de La Paz. Es responsable del programa de medicina del sueño del Hospital Rubén Internacional. Es especialista en neurofisiología clínica, presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Y esto que a mí me encanta, tiene el título de somnólogo europeo. Que esto es maravilloso, que luego nos contarás. Y Juan Antonio Madrid, que tiene un título, vamos a ponerlo así, también maravilloso, que es cronobiólogo, que ahora nos explicará, que es profesor de Fisiología y Cronobiología, catedrático en las universidades de Granada, Extremadura y Murcia, si no me equivoco, investigador del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia y también asesor en ritmos circadianos, que es una cosa que hemos aprendido, hemos empezado a oír y a aprender en los últimos años. Y si os parece, vamos a empezar con lo básico, con la pregunta primera, el origen. ¿Por qué dormimos? Porque, en fin, no sé, parece una pregunta obvia, pero creo que no tiene así una respuesta consensuada. Y visto así objetivamente puede ser una pérdida de tiempo. Puedes pensar, los animales ¿por qué duermen si te va a comer un león? Los hombres de las cavernas ¿por qué dormían? ¿Por qué dormimos los seres humanos? Bueno, pues a ver, dormimos porque necesitamos dormir, que es una perogrullada. Durante el sueño hay dos tipos de sueño diferentes. Los dos contribuyen a consolidar la memoria, lo que hemos aprendido durante el día. Por eso necesita dormir más el bebé, porque tiene más cosas que aprender y retener. Y luego necesitamos primero, la primera mitad de la noche, nos recuperamos físicamente. Toda la energía que hemos perdido, todos los neurotransmisores, esa hormona de crecimiento que hace que si no dormimos tengamos la piel asquerosa y en cambio y a los niños les hace crecer. Nos recuperamos como animales la primera mitad de la noche y la segunda como seres superiores. Nuestra parte, digamos, superior, la memoria, las funciones ejecutivas. Entonces necesitamos dormir para sobrevivir. Esa sería la conclusión. Sí, me permite. Yo voy a ampliar el espectro de por qué necesitamos dormir a todo el reino animal, ¿no? Pues resulta que hay infinidad de animales que para dormir tienen que hacer verdaderas peripecias. Por ejemplo, los delfines en muchas ocasiones solo pueden dormir con la mitad de su cabeza y el resto está despierto. Los vencejos machos se pasan un año volando y duermen solamente con la mitad de su cerebro, ¿no? Entonces uno se plantea, verdaderamente tiene que ser muy importante la función del sueño para que estos animales se jueguen la vida durmiendo con la mitad de su cerebro, ¿no? Y es una de las razones más importantes y como decía Mila muy bien, los animales duermen para sobrevivir. El animal que no duerme bien luego es capturado o puede morir por accidente o puede morir por depredación. Por lo tanto, es un acto de pura supervivencia. Dormimos para estar bien. Hay momentos en los que estamos muy estresados, iniciamos un nuevo trabajo, vivimos un momento de estrés muy puntual y uno siente que dormir es una pérdida de tiempo. E incluso si viniera el diablo y le permitiera, me das tu alma a
cambio de no tener que dormir, uno casi durante un tiempo lo estaría pensando y diría, pues qué gozada, 24 horas para poder estar consciente y preparándote, pero no dormiríamos. Sin embargo, hay momentos en los que quizá las pastillas nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Yo se lo quiero preguntar al revés, profesora o doctora. ¿Habría una medicación en el futuro que nos permita no dormir? ¿O fisiológicamente siempre vamos a necesitar dormir? Lo hemos estado hablando antes, va a ser complicado, necesitamos dormir. De hecho, no dormir, a nosotros, el otro día se lo decía a un paciente, los especialistas en sueño nos importa poco cómo se encuentra la gente después de una noche sin dormir. Es decir, es que me encuentro cansado, es que no sé qué, salvo que coja un coche o una maquinaria peligrosa. Lo que nos importa son los efectos a medio y largo plazo. No dormir mata. Si viniera el diablo, yo le pediría días más prolongados, pero que me dejase un ratito para dormir. Yo se lo pediría. Pero fíjate, la pregunta que haces es muy interesante. Imaginemos que algún día se consigue una píldora para no dormir. Y yo la pregunta que me hago es, ¿en qué emplearíamos el tiempo? Porque ¿en qué estamos empleando el tiempo que estamos liberando en este momento? Sí. Hay personas que se pasan 7 horas, 8 horas delante de la pantalla de su móvil y ante redes sociales. ¿Es posible que cuando dejásemos de dormir ese tiempo se expandiera a 10, 14 horas? Sí, sí. Claro. Imagínate que utilizamos ese tiempo para hacer el bien. Bueno, pues esta sociedad mejoraría de repente muchísimo. No, porque si la dedicamos para hacer el mal ya es otra historia, casi peor, mejor dormamos. Y hay otra pregunta clave cuando se habla del sueño, que es ¿cuánto hay que dormir? Porque se ha establecido efectivamente que no hay alternativa, por lo menos de momento, no hay píldora, el diablo no ha aparecido, que sepamos. La encuesta de la Sociedad Española del Sueño de 2019 decía que la media estaba en 6,8 horas. Y os he oído a los dos decir que es verdad que no hay que obsesionarse con unas horas concretas. Es que si no duermo 8 horas ya me levanto ya angustiado que no he duermo. Pero sí habrá unos márgenes saludables. A ver, la Academia Americana de Medicina del Sueño establece unas recomendaciones. Un adulto entre 7 y 9 horas. Más en niños pequeños, menos en niños más mayores, menos en adolescentes, hasta llegar digamos, a la cantidad de horas que tenemos los adultos, los ancianos quizás un poco menos. Pero luego hay que pensar cómo está el paciente o el sujeto al día siguiente. Porque hay gente que duerme 5 horas, Severo Ochoa dormía 5 horas y media y ganó un Nobel. Hay dos variantes de la normalidad y una de ellas es gente que duerme poco y está estupendamente al día siguiente. Pues eso no lo cambiamos. Pues lo que hacen es que el sueño superficial hacen muy poco, hacen mucho sueño profundo, mucho sueño REM y les es muy útil. O sea, aprovechan mucho la noche, la poca noche. Entonces, depende la edad y depende la persona, yo contestaría. Porque no todo el mundo necesita dormir 7 horas. Y lo peor es fiarse de los relojes que continuamente te dicen, has dormido 6 horas, 7 horas, y empiezan a llenar, bueno, a vosotros los especialistas de sueño igual viene bien, pero se están llenando las consultas muchas veces porque la gente piensa que se obsesiona en un momento determinado que está durmiendo menos, ¿no? Y no dormimos lo mismo en verano que en invierno, no duerme igual cada edad, cada persona, dependiendo de la profundidad y de la duración, hay necesidades diferentes. Pero como decía muy bien Mila, la clave es cómo me siento durante el día. ¿Es clave un sueño continuo? El sueño llamado bifásico puede ser recomendable. Nos tenemos que ir adaptando a cómo es cada uno, porque cada uno tiene distintos ritmos y luego esas famosas bueno, ideas que tenemos todos o de alguna manera que compartimos. Yo estoy más activo por la mañana, yo soy más activo por la noche. Es decir, que luego tenemos nuestra propia forma de ser. ¿De qué manera tenemos que compensar el ritmo del sueño? Hay algo, desde el punto de vista evolutivo, yo creo que se puede enfocar muy bien el tema de cómo dormimos aquí, ¿no? En España y en Europa. Inicialmente el ser humano, Homo sapiens, procede de una zona ecuatorial, una zona donde el día y la noche estaban muy equilibradas. Cuando empezamos a migrar a Europa, el problema con el que nos encontramos es que en Alemania o en la zona norte, pues nos vamos a encontrar con que en invierno y en otoño hay unas noches larguísimas, tan largas que no podríamos estar toda la noche durmiendo. Entonces, se acostaban, dormían 3 o 4 horas, tenían un periodo de vigilia en medio de la noche,
largo, que podía ser de 2 o 3 horas. Muchos de nosotros nos despertamos a las 4 de la mañana y es todavía un recuerdo de ese sueño. Y luego volvemos a dormir el sueño ese placentero de la madrugada, ¿no? De las 6, de las 7 de la mañana. Eso en invierno, y era un sueño bifásico. Lo hemos partido y no pasaba nada. Y en verano era al revés. El día era tan largo y la noche tan corta que el sueño de la noche era insuficiente y aparecía una siesta, aparecía un sueño bifásico con otro periodo durante el día. Por lo tanto, yo también esto lo utilizaría para que mucha gente que tiene esa obsesión de que, bueno, se ha despertado en mitad de la noche, pues de alguna manera se puede consolar diciendo, bueno, estoy recordando el sueño bifásico de mis ancestros, ¿no? Lo que has comentado tú respecto a... Yo soy más de mañana o más de noche. Los biorritmos, ¿no? Los cronotipos. Entonces, es verdad, hay gente que es noctámbula, con la cual el refranero español le es muy cruel. A quien madruga, Dios le ayuda. Y a los otros los deja de lado. No, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. También. Me regalaron una taza que ponía una vez, dice, si Dios ayuda a los que madrugan, pues es que al final alguno se va a quedar que no le va a dar tiempo a ayudar a tantos. Pero es verdad, cada uno tiene su cronotipo. Es verdad, a favor de los que son búhos, que son noctámbulos, se adaptan mejor al jet lag y se adaptan mejor a los cambios de turnos. O sea que algo bueno tenemos los búhos. Y pero la sociedad actual está desarrollada o diseñada para los matutinos, para las alondras, para los que madrugan. Es decir, procede un poco de esa idea que teníamos de la sociedad agrícola, la sociedad artesanal de hace un siglo o dos, y prima el comportamiento de los matutinos, los ensalza, y en cambio los vespertinos los demoniza. Y, bueno. Y Milagros, tú trabajas mucho con niños, hablabas antes de las distintas fases de la vida, que cambia el sueño en cada fase, en unas dormimos más, en otras dormimos menos. Leí hace poco en una encuesta que 1 de cada 4 niños no tiene un sueño de calidad. Esto tiene que ver con lo que decía Juan Antonio, de la sociedad que estamos creando, que les metemos 700.000 extraescolares, 700.000 actividades, que tienen deberes, que tienen tal, y al final no descansan las horas que tienen que descansar, o tiene que ver con la edad en cada momento. A ver, es verdad que también el niño, cuando he hablado antes de las necesidades propias de las variantes de la normalidad, eso se lleva toda la vida. O sea, el que necesita dormir poco, de niño necesitó dormir poco y abandonó las siestas muy pronto y tal. Pero es verdad, o sea, la sociedad predispone al déficit de sueño. Meter muchas actividades extraescolares a los niños les estresa y no es lo mejor para dormir. Pero luego hay factores biológicos que hay que investigar. Y, por ejemplo, cada vez se está investigando más la vía del metabolismo del hierro respecto a la calidad del sueño. O sea, que a lo mejor no todo es, déjale que esto pasa. No, no pasa, ni es normal. Y encima un niño que no duerme, no tiene calidad de sueño o cantidad, va a estar inquieto, va a estar inatento y va a ir mal en el cole. Inquieto e inatento son dos, el déficit de atención y la hiperactividad. Muchas veces se puede falsamente diagnosticar como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, medicar innecesariamente y bueno, o sea que hay que hablar con los padres y con el niño. Porque esto, Juan Antonio, tiene mucho que ver con esto que apuntabas hace un momento, los horarios sociales versus nuestros horarios biológicos. Y parece que hay ahí como un desajuste, ¿no? Que nuestros biorritmos y nuestro horario social no van muy a la par. Sí, nosotros hemos estudiado o sistematizado en el laboratorio con cuántos tiempos estamos viviendo en este momento. Y vivimos en realidad con 4 tiempos. Pero no siempre ha sido así. Esta es una situación actual. El primer tiempo es el interno, nuestro reloj biológico, que programa cuándo vamos a dormir, cuándo vamos a despertar, cuándo tenemos hambre y cuándo no. El segundo tiempo es el tiempo ambiental natural. El sol sale y se pone en determinados momentos y nos va marcando la hora, nos va sincronizando ese tiempo interno. Ese es el tiempo ambiental. Pero el tercero, bueno, el cuarto, voy a decir el cuarto, que es el metabólico, horario de comida, pero me voy a centrar en el tercero, tiempo social, el reloj, la dictadura de los relojes, de la entrada y salida al colegio, a las actividades extraescolares, al gimnasio, al trabajo. Y esa entrada y salida no tiene por qué coincidir con el tiempo interno, con el cronotipo de la persona. De hecho, tenemos un problema
que investigamos en el laboratorio, que es en la adolescencia se produce un traslado, una migración, un cambio de cronotipos, de tal manera que buena parte de los adolescentes, aunque luego en edad adulta sean matutinos, durante la adolescencia se vuelven bastante vespertinos. Y los vespertinos no digo nada, se vuelven vespertinos extremos. Entonces, ¿qué problema tienen? Que cuando les despiertas con el despertador para ir al colegio, están como si a un adulto le despiertas a las 4 de la mañana. Claro. Y te ponen las matemáticas ahí a las 5 de la mañana. Claro que están callados porque están dormidos. Y eso crea problemas de choque entre el tiempo social y el tiempo interno. Y en los adultos también, supongo. Sí, claro. pero especialmente esto es muy dramático en los adolescentes, ¿no? Y se nota mucho en el rendimiento académico. Al hilo de esta reflexión hay un elemento que tiene que ver más que nada, doctor, con la estructura de nuestro ocio. ¿Cómo es posible que tengamos el prime time televisivo del que tanto conoce Alejandra a horas tan tardías, digamos, que nos colocan tan en la noche, que incluso hasta nos pueden romper el ritmo de una higiene de sueño adecuada? ¿Ahí no hay que hacer una reflexión profunda de qué ritmos tenemos y qué ritmos incluso nos autoimponemos para nuestro ocio? Es cierto que en todos los países en general desarrollados el problema de la pérdida de sueño está ocurriendo, ¿eh? Pero es que España es un país proclive a la privación de sueño, porque tenemos un horario, en este momento el horario que tenemos es 2 horas diferente al horario solar. 2 horas diferentes. Tenemos el mismo horario que en Ucrania, solar, hablando de horario solar. Eso quiere decir que aquí, en España, se sale el sol tarde y se pone muy tarde. Sí. Esa puesta de sol tan tardía, que en Galicia puede ser a las 10 de la noche, impide que un escolar que se tiene que ir a dormir a las 8 o las 9 de la noche se vaya a la cama. No podemos dormir con la luz solar. Por lo tanto, ya el país, con ese horario tan arbitrario y tan anómalo, nos está predisponiendo para cenar tarde, para acostarnos tarde. Pero no hemos corregido el otro elemento, no nos levantamos más tarde. Claro. Tenemos horarios fijados por ese tiempo social rígido. Entonces, te acuestas tarde, te levantas pronto, duermes poco durante la semana, pero el fin de semana trata de compensar. Y el sueño no se recupera. Y ese es el error. Sí, nos decía que el sistema prima las alondras, pero las alondras en los países mediterráneos funcionan bien, o habría que buscar otro tipo de ser pájaro. ¿Cómo lo conseguimos? Pueden funcionar bien. Las alondras pueden funcionar bien. De hecho, las alondras en un país como el nuestro se asocian a menor tendencia a estados depresivos, a distimias, mientras que el vespertino extremo tiene más problemas de ese tipo. Pero ojo, el vespertino, si le pones un horario de tarde, funciona muy bien. Claro. ¿Y lo notáis, Milagro, en las consultas? Gente que llega estresada porque, o con afectaciones del sueño por este estrés al que ha llegado un poco arrastrado por la vida. Sí, o sea, vemos mucha gente donde hay un componente de ansiedad por motivos laborales, por horarios, por altas exigencias. Y luego, claro, también es verdad que todo es un círculo vicioso, como decía Juan Antonio. Se ha hablado del prime time, la gente va corta de sueño y encima más factores estresantes, con lo cual contribuye a mal y poco sueño. Respecto a lo de los horarios, estamos de acuerdo. La decisión tendría que ser como con el tabaco, una decisión política. Porque en la consulta yo he visto a responsables de cadenas, de grandes medios audiovisuales. Cuando se ha hablado del prime time, en un caso me dijeron que la razón era económica, que se paga mejor un minuto de publicidad a las 12 de la noche, y en el otro caso me dijo, es que la gente se ha propuesto, pero la gente dice que si se adelanta el prime time, cuando salen del trabajo no les da tiempo ver el comienzo de la serie. Entonces, o es una decisión política desde arriba y se cambia todo, o si no va a ser un problema, porque España va corta de sueño. Claro, porque también tiene que ver con la hora en la que sales de trabajar, que en España también es una hora muy tardía comparado con otros países europeos. Salimos más tarde de trabajar, con lo cual todo va mucho más tarde. Pero porque se parte también en la jornada laboral muchas veces en 2 episodios con una pausa muy larga. Pues cuando viajas o cuando trabajas en otro país, ves que tienen una jornada de, por ejemplo, de 9 a 5, pero comes allí. No te vas a casa, no haces una pausa larga, ¿no? Y aquí sí la hacemos.
Sí, sí. ¿Qué consecuencias tiene para todos nosotros ir cortos de sueño, Milagros? España va corta de sueño. ¿Qué consecuencias en la salud pública tiene? Enorme, es un problema de salud pública. Lo malo no es eso, cómo se siente la gente cuando no ha dormido bien, que está mal, que está, salvo que lleve un coche en las manos. El problema es que no dormir provoca problemas sobre todo cardiovasculares, hipertensión, arritmias, tendencia a los infartos cerebrales, tendencia a infartos de miocardio, problemas metabólicos, resistencia a insulina, diabetes, sobrepeso, problemas inmunológicos, bajan las defensas, hay peor evolución de las infecciones y los tumores, problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad y luego problemas conductuales, sobre todo en los más jóvenes. Es decir, todo eso es gasto sanitario y es simplemente se puede solucionar en las primeras etapas, o sea que las consecuencias son importantes. Voy a poner un ejemplo solamente muy puntual, que es una persona, bueno, es un médico residente, por ejemplo, ¿no? Que resulta que lleva sin dormir 18 horas. 18 horas sin dormir es equivalente a la tasa, en cuanto a respuesta de comportamiento mental, es equivalente a un conductor que ha bebido unas copas de vino y está ya rozando el límite de la legalidad. Y bueno, y tenemos muchos médicos que tienen que hacer el turno completo, que son situaciones muy estresantes, que exigen una alta velocidad de reacción, ¿no? Pues esto es uno de los efectos de la privación de sueño. Pérdida de productividad, errores, accidentes, etc. Exacto. Eso, Arianna Huffington, la del Huffington Post, ha escrito un libro sobre que habla de la productividad laboral y el sueño. Es decir, dormir bien hace a los trabajadores más productivos. Claro. Y se está enfocando bien desde el Sistema Nacional de Salud, quiero decir, porque claramente tiene miles de consecuencias y, como apuntabas, Milagros, además un coste económico. Sí. ¿Está en donde debería estar, en el centro del debate, y se está enfocando bien desde la sanidad pública? Creemos que no. Creemos que falta conciencia. Primero, se está trabajando por una concienciación social. De hecho, se ha creado la Alianza por el Sueño para ello. El siguiente paso es concienciación política. Y luego, cada uno que estemos trabajando en nuestro ámbito, pues hay pequeños pasitos adelante para que los gerentes promocionen las unidades de sueño. A ver, cuando la pandemia, las unidades de sueño todas se cerraron porque sirvieron para espacio para alojar camas o para dormir los médicos de guardia. Y después hay hospitales, y hay ejemplos muy dolorosos, que se han cargado las unidades de sueño. Han preferido dedicar esas camas y ese personal para otras actividades. Con lo cual, tiene que haber más concienciación, sobre todo política, que sea como una recomendación. De hecho, el Ministerio está concienciado, pero hace falta que sean las consejerías de Sanidad y los responsables. Pero incluso hay iniciativas ahora mismo a nivel empresarial que son espectaculares. Sí. Es cierto que no son generales, porque lo que voy a decir puede chocar mucho. Y es que hay empresas que, bueno, los trabajadores llevan algo parecido a lo que yo llevo, que es un monitor de sueño, que en función de cómo mejoran el sueño sus trabajadores, eso lo convierten en unos bonos, que son una bonificación en la paga mensual, que llega hasta 500 euros en algunos casos, y otros lo convierten en días de vacaciones. Es decir, que se puede transformar eso, porque a nivel de PIB mundial se estima que estamos hablando entre el 1,4 y el 2% de reducción de PIB por disminución de tiempo de sueño. Qué barbaridad. Sí. Muchísimo. Sí. ¿No? Sí, es eso muchísimo. Es una cifra altísima. Muchísimo, pero lo hemos asumido como algo normal. Y en esto que apuntabas, Milagros, que se enfoque más, que esté más presente en la sanidad pública, estamos hablando también, supongo, de equipos multidisciplinares, donde haya, lo hablábamos antes, justo antes de entrar en la sesión, ¿no? Que tiene que haber diferentes tipos de especialistas dentro de la misma unidad del sueño, porque supongo que cada trastorno se trata de manera distinta, con especialistas distintos. Claro, yo puedo ir a una consulta de sueño, puedo tener un problema de sueño, no descanso, y además me duermo al día siguiente. Eso puede ser, bueno, o no me duermo.
Puede ser un problema que tenga un insomnio primario. Puedo tener apnea si alguien duerme solo, no tiene quien le diga si ronca o tiene apneas. Él se levanta cansado y no pega ojo por la noche. Puedo tener un síndrome de piernas inquietas. Son 3 ejemplos básicos y el abordaje es totalmente diferente. Y el tratamiento es totalmente diferente y no es una pastilla para dormir. Entonces, hay que hacer un abordaje general, una historia global, y luego, a lo mejor, si el problema es respiratorio, a lo mejor habrá que ir a un especialista que, digamos, del área de la medicina respiratoria, o si no, de la neurología. Pero bueno, en las unidades multidisciplinares se supone que se evalúan todos los trastornos de sueño y todos los profesionales saben cómo manejar cada trastorno de sueño, independientemente de su especialidad. Eso es el objetivo. Es que hay tantas cosas, la verdad. ¿Cuándo tengo que ir a una consulta de un experto en sueño? ¿Cuándo tengo que tener un momento en el que suena esa luz roja, esa alarma en la cabeza y dice, voy al médico? Porque entiendo que hay ocasiones en las que vamos de forma que no es necesaria, ¿no? Probablemente. ¿Cuándo tengo que ir, doctora? Las menos es de ir innecesariamente. A ver, cuando durante más de un mes me siento cansado y no lo estaba antes, y tengo un sueño no reparador, o sea, no hace falta que sea corto, es que me levanto con la sensación de que no he dormido. O cuando me duermo demasiado, en situaciones, por ejemplo, que alguien se quede dormido aquí, puede ser normal, está oscurito, tranquilito y tal. Claro. Pero delante de una conversación con tu jefe, pues es ya más patológico, claro. Cuando se hacen cosas raras por la noche, por supuesto cuando hay un accidente, un casi accidente, no es normal que la gente, que en prensa se ve, ¿qué debo hacer si tengo sueño al volante? Baja la ventanilla, pone el aire acondicionado, pon la música, canta. No. Para y duerme, porque lo único que quita la somnolencia es dormir. Sí. O sea, hay que parar y dormir, 15 minutos, suficiente. Entonces, cuando hay cualquiera de estos síntomas, o cuando hay gente que te cuenta cosas, aunque tú no seas consciente, oye, te he visto, he dormido contigo y todas las noches te levantas y caminas y sales de casa y luego no te acuerdas de nada. Pues hay que ir ahí tienes un problema. Sí, y doctor, ¿qué es la higiene del sueño? ¿Cuándo podemos o de qué manera podemos ayudar a tener una buena actitud hacia el sueño, que no nos tenga que revisar luego la doctora en su consulta? Bueno, antes de nada, y al hilo de lo que estamos hablando, si alguien se duerme, bienvenido sea. Estamos hablando de sueño y tratamos de favorecer el sueño en esta sala. Es que es de las pocas ocasiones en las cuales el conferenciante no se va a enfadar. No, es la persona que está hablando. En cuanto a la higiene de sueño, pues serían una serie de normas o de hábitos que uno puede adoptar para dormir de una forma correcta y mejor, ¿no? Igual que tienes una determinada una dieta o vas a seguir unos ritmos de alimentación determinados, en el sueño hay varios elementos que te van a ayudar. El primero es la luz. La luz y la oscuridad. Siempre hablamos en la parte activa y la pasiva. La luz, cuanta más luz en exteriores tomemos, especialmente por la mañana, eso es un estabilizador de neurotransmisores y facilita el sueño. Simplemente una idea. Acordaros de cuando vas a la piscina o a la playa y estás toda la mañana tumbado, sin moverte, no estás cansado, pero llegas a casa, ¡wow! ¡Qué relajación!, ¿verdad? Pues ese es el efecto de la luz. Segundo, oscuridad. Evidentemente no vamos a apagar la luz y encender la vela, pero sí atenuar las luces cuando llega la noche. A las 10 de la noche, a las 9, bajar la luz y volverla cálida. Tercero, no llevarnos el sol a la cama. Y el sol es cualquier dispositivo electrónico, porque produce picos de luz azul, que son los que más activan tu reloj biológico e inhiben el sueño, y la melatonina, que es nuestra hormona que nos acompaña al sueño. Eso en cuanto a la luz. En cuanto a la actividad física, es ideal moverse. Estamos hechos para movernos, pero no para movernos antes de dormir, no para hacer ejercicio justo antes de ir a la cama, ¿no? Ahí sí que tendríamos que tener un periodo de relajación. En cuanto a la comida, pues la noche, cuando llega la oscuridad, se ha hecho para ayunar y todo está preparado para el ayuno. Por lo tanto, una cena tardía no solamente interfiere con el sueño, sino que metabólicamente me hace que acumule más grasa
y hace que mi metabolismo sea más, lo que llamamos resistencia a la insulina, o más resistente a la insulina. Me vuelvo un poquito diabético, con comidas muy tardías, con cenas tardías. Y eso lo hacemos en España. Desgraciadamente cenamos muy tarde, ¿no? Y luego yo diría algo más. La desconexión es importante. Las pausas son importantes. Hay que desconectar socialmente, hay que desconectar de los dispositivos antes de ir a dormir, un par de horas antes como mínimo, ¿no? Y no solo por el efecto de la luz, sino también por el efecto de que una activación mental muy fuerte no te deja luego descansar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si haces todo eso vas a dormir bien? No necesariamente. Habrá personas que, desgraciadamente, cumpliendo todo eso, pues por otra causa no dormirán bien. Pero, por lo menos, tienes que conseguir eso. Un melón, vamos a abrir un melón. Fármacos para dormir o sustancias para dormir. La melatonina, que estoy seguro de que de aquí una gran parte sabe lo que es, o se lo ha tomado, o conoce a alguien que se lo ha tomado. Yo creo que el 90% de la gente por encima de la 40 ha tomado melatonina. ¿Tomamos melatonina por encima de nuestras posibilidades? ¿Esto lo hacemos bien, lo hacemos mal? ¿Debería supervisarlo por lo menos un médico? ¿No? ¿Sí? Milagros, yo creo que debería supervisarlo el médico, porque ya se vende hasta en los supermercados. Sí. Es donde se vende en Estados Unidos. Gominolas, lo de las gominolas. Bueno, pues ahí yo tengo pacientes niños que es la única manera de que se la tomen. O sea que bueno. Y eso, entonces debería regularlo el médico. Solo en España las melatoninas que están por encima de 2 miligramos necesitan prescripción médica. Entonces, luego la gente hay farmacias que hacen formulaciones especiales y tal. Se toma demasiado alegremente. Yo le digo a los pacientes, no es agua mineral ni es veneno de cobra, o sea, tiene efectos adversos y tiene contraindicaciones. Pero la gente se la compra, no sé, es como si se vendiera aspirina en los supermercados. Pues una persona que tiene una úlcera gástrica no puede tomar aspirina. Pues igual con la melatonina. Entonces, eso con la melatonina, si nos metemos ya en el campo de los fármacos, ya es otro mundo. Que también existe, ¿no? Tengo aquí un dato. Los trastornos del sueño han llevado a más del 10% de los españoles a consumir tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir. Esto es de la Encuesta Nacional de Salud. Y efectivamente no siempre están supervisados por un médico. Esto tiene consecuencias, además de las adicciones varias, o cómo bajar de esa medicación que te has empezado a tomar. Yo querría que Juan Antonio nos hable más de la melatonina, porque hay discrepancias incluso entre los propios expertos de melatonina sobre las dosis, ¿no? Bueno, el mundo de la melatonina es impresionante. Nosotros trabajamos 15 años con esa hormona y como bien decías, evidentemente tiene que estar detrás de cualquier tratamiento un especialista que conozca esa hormona, porque tiene problemas también. Uno de ellos, que lo encontramos no hace mucho tiempo. Cuando tomas melatonina por la noche y a la par ingieres un pastel o una bebida azucarada, ese azúcar aumenta mucho más, los niveles en sangre de azúcar van a aumentar casi el doble que cuando no lo tomas con la melatonina. Es decir, la melatonina te vuelve diabético por la noche. La razón era, bueno, es muy simple, es que durante las 12 horas que normalmente deberíamos de estar en ayuno durante la noche, la melatonina, la hormona del sueño y la hormona del ayuno, se encarga de que no te baje el azúcar y tiende a subir un poquito los niveles y mantenerlos estables. Ahora, si te tomas un pastel, cosa que hacemos muchas veces al ir a cenar, pues aquello pega una subida. Por lo tanto, melatonina y la cena azucarada o con pasteles se llevan muy mal. Hay que separarla. Lo segundo, no es un fármaco para dormir, es un cronobiótico, pone en hora tu reloj. Por lo tanto, esas personas que se lo toman hoy a las 10 de la noche, mañana salgo del turno y me lo tomo a las 10 de la mañana, están jugando con un marcador de tiempo, le están diciendo a tu reloj que cambie la hora continuamente. Deja la melatonina siempre a la misma hora. Si un día vas a trabajar de noche o vas a salir de fiesta, no la tomes, pero siempre a la misma hora. Y luego el tercer elemento es, hay básicamente dos tipos, bueno, tres, el de los que requieren prescripción médica, pero hay otros
otras melatoninas que se venden libremente. Y tenemos dos tipos. Una, liberación rápida, un pico de 100 veces más de lo normal en sangre, que a los 40 minutos empieza a bajar rápidamente. Esa es la habitual. Y hay otra que es lenta, que se mantiene toda la noche. Dependiendo de tu problema, si tu problema es no concilio el sueño inicialmente, puedo tomar la primera, pero si tu problema es que te despiertas en mitad de la noche, debería tomar la segunda. Y hay personas que deben tomar las dos combinadas, ¿no? Es decir, que sobre melatonina podríamos estar hablando toda la tarde, pero ojo, porque no es algo que, no sé, que todo el mundo pueda hacer libremente a su libre albedrío, ¿no? Sí, sí. ¿Puede ocurrir que la melatonina sea un placebo? ¿Que uno la tome porque cree que así va a dormir mejor y no lo necesite? Podría ser. La melatonina tiene una ventaja y es que, a diferencia de otras sustancias, cuando la tomas no inhibe la producción propia. Ajá. Y te mantiene la tuya. Cuando dejas de tomarla no vas a tener un efecto rebote. Y eso también es importante. Y que tenga, evidentemente, todas las sustancias, sobre todo si te la receta pues tu médico de confianza, tiene un efecto que es un placebo, ¿no? Claro. También combinado. Pero sí tiene efectos. Yo he tomado melatonina muchas veces y lo que notas es que te despiertas, pero te despiertas relajado. Y esa es la clave. Estamos mirando la melatonina que nos ayuda a dormir, pero si uno va al supermercado no solo encuentra esto, encuentra muchísimas bebidas estimulantes con capacidad de estimular tanto que te prometen estar activo y activo y activo de manera totalmente artificial. ¿Hay que regular el consumo, doctora, de ese tipo de bebidas? ¿Hay que regularlo, no solo el consumo, sino también la venta? Es decir, ahí tenemos un debate abierto. Claro, a ver, vivimos en una sociedad en Occidente, capitalista, no podemos prohibir nada, pero sí es verdad que igual desde la escuela, lo que hemos hablado antes, educación, porque entre la gente joven se la toma muchísimo, como van cortos de sueño, están somnolientos de día y recurren a este tipo de bebidas, que no solo tienen estimulantes, es que tienen muchísima azúcar, sí. O sea, es que no tienen nada bueno. Cuando yo les propongo a los adolescentes con un trastorno de sueño muy habitual en esa edad, alguna medicación, si no pueden llegar al regular el sueño o porque tienen un déficit de atención, me dicen, no quiero químicos. Digo, hombre, claro, como el Red Bull es una infusión, pues claro. Claro. Entonces, el Red Bull toma mucho más. Entonces, yo les digo, mira, los medicamentos han sido probados y evaluados y estas bebidas no sabemos el efecto que tiene sobre tu sueño, sobre tu estado metabólico, o sea, son terribles. Tienen que estar ahí, pero hay que concienciar que no se puede beber y consumen los adolescentes un montón. Porque además, para dormir bien, y lo habéis apuntado durante la charla, no influye solo lo que hacemos por la noche en la higiene del sueño que apuntabas, ¿no? Lo que hay que hacer 2 horas antes de dormir, ¿no? Tener unas pautas. Es que lo que haces durante el día también va a influir en tu calidad del sueño, no solo esa franja de 2 horas antes de dormir, ¿no? Todo el día, desde que te despiertas, prepara el sueño de la noche. Y el sueño nocturno te prepara al día siguiente. Y una de las cosas que ocurre con el sueño es que está regulado por un reloj, que es a lo que yo me dedico, a buscar ese reloj, ¿no? Pero también está regulado por una sustancia química y por algo parecido al hambre del sueño. Y me explico. Desde que te despiertas, empiezas a desarrollar hambre para dormir, para volver a dormir. Cuanto más tiempo pasa, más hambre de sueño tengo. Si duermo una siesta, es como tomar un aperitivo. Si la siesta es larga, es un aperitivo potente que me quita el hambre de la paella que viene después. Pues eso hace la siesta con el sueño también, por eso cuidado con las siestas. Pero hay otra forma de engañar a este sistema, y es tomando cafeína. Si tomas cafeína, te bloquea los sensores que tenemos de ese hambre de sueño, de esa sustancia que producimos que nos produce hambre de sueño, y estás muy activo, muy en vigilia. Sin embargo, la presión, el metabolismo para dormir lo tienes ahí, la necesidad de dormir lo tienes, pero lo has enmascarado. Y eso es lo que hacen todas estas bebidas, que enmascaran la presión que tienes para dormir. Y eso, doctora, para convencer a los pacientes, más allá de la medicación, de que hagan ese cambio a una vida quizá más ordenada o más saludable, supongo que también costará cambiar los hábitos que llevamos. Sí, a ver, si hablamos de un trastorno de sueño muy concreto que se da mucho en la adolescencia, que es una población difícil para llegar a ellos, pues, a ver,
Salvo los casos ya extremos, esos chavales que se duermen 3 horas después de acostarse, que van cortos de sueño, que recuperan el fin de semana, que han bajado las notas cuando antes sacaban buenas notas, que están todo el día tirados, que todo el mundo les ha llamado vagos, se les explica que su problema no son ellos, su problema es su reloj biológico, que va atrasado y que les hace dormir tarde porque ellos un fin de semana se pueden acostar a las 3 de la mañana y se levantan a las 3 de la tarde. O sea, no es que duerman poco, es que duermen a destiempo. Cuando se les explica, ya te miran de otra manera, porque claro, eres la primera persona que no les ha llamado vagos. Les dice, no, es que tu problema no eres tú, que también hay que poner de tu parte, sino es tu reloj biológico, es una estructura cerebral que funciona retrasada. Vamos a ponerla en hora o a resetearla, con ayuda, colaborando todos. Siempre les digo, una mesa de 3 patas. El paciente, los profesores y el médico. Los profesores, como ha dicho Juan Antonio, que les pongan cerca de la ventana, que se expongan a mucha luz por la mañana, porque eso es muy bueno. Entonces, cuando se les explica, colaboran. Se les dice, estamos en el mismo equipo. Incluso hay medidas que son muy fáciles de implementar, porque la clave para adelantar un reloj que está retrasado en un adolescente es la mañana. Bueno, la mañana y la noche, pero en la mañana tú tienes que incorporar actividad física, tienes que incorporar más luz, tienes que comer, tienes que socializar, ¿no? ¿Cómo consigues eso? Claro, muchos de ellos van en el coche con los padres y aprovechan para echar otra cabezada. O se van en el autobús y van durmiendo. Si consigues que vayan andando, caminando, porque no haya una gran distancia, con otros amigos, eso tiene un efecto, solamente eso, un efecto beneficioso. Toman luz 15, 20 minutos, media hora. Están activos, andando y están hablando. Todo eso adelanta su reloj. Y es una medida terapéutica muy sencilla de realizar. Y luego a los profesores, por favor, decirles que si pueden poner la gimnasia a primera hora, mucho mejor que si no ponen las mates o otra asignatura más complicada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando uno toma un transporte público a primera hora de la mañana, se da cuenta de que los vecinos, sus conciudadanos, duermen muy mal. La mayor parte de los que te acompañan en el autobús, en el tren o en el metro están totalmente derrotados a primera hora de la mañana. No sé cómo vamos a sacar adelante el día, ¿no? Muchas personas tienen esa sensación de cansancio en la cara. Comentaba Alejandra, 4 millones de personas en España, según las últimas mediciones del Ministerio, determinan que tienen un problema grave en el trastorno del sueño. Pero hay otros tantos que van a las consultas, hay otros tantos que en la consulta exigen al médico, ¿me da una pastilla para dormir? Porque es lo que necesito rápidamente, desconectar de mis problemas. ¿Estamos sobremedicados, doctora, o no lo estamos en España? Yo creo que sí. Antes tú también sacabas el tema, quería comentar un poco más de la melatonina. Creo que estamos sobremedicados, pero muchas veces mal medicados, por lo que decíamos. El problema... No le vamos a echar la culpa al médico de cabecera, que es el primero que vemos. El médico de cabecera sale muchas veces de la universidad sabiendo muy poco de sueño. Y yo se lo digo a los pacientes, lo poco que me enseñaron a mí hace años. Entonces, con lo que sabe, te manda lo primero que se le ocurre. Y no investiga si el problema del sueño, que suele ser un insomnio, es por piernas inquietas, que el abordaje es diferente, o son apneas, que es otro abordaje. Entonces, da algo que da sueño, simplemente nada. No duermes, pues te doy algo. Entonces, eso habría que analizar. ¿Están sobremedicados y bien medicados? ¿O muchas de esas medicaciones corresponden a errores terapéuticos? Que a lo mejor habría que ver. Y luego, por otro lado, cuando hablamos de insomnio, lo más eficaz, según la ciencia, no es algo que lo tengamos accesible en una consulta de atención primaria, ni siquiera en muchos hospitales. Lo más eficaz para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual, que es un tratamiento para eliminar falsas creencias, por ejemplo, tengo que dormir 8 horas, no hay por qué, o conductas erróneas, por ejemplo, la gente dice, es que me despierto cada hora, ¿cómo sabes que es cada hora? Porque miro el reloj. No, no hay que mirar el reloj cuando nos despertamos en mitad de la noche. Entonces, pero eso es una terapia hecha por psicólogos formados específicamente en insomnio, y eso no lo tenemos todos. Entonces, lo más eficaz no tenemos muchas veces a mano, con lo cual lo que queda es los fármacos.
y recurrir a los fármacos. Claro, y además la terapia cognitivo-conductual, que sería lo ideal, pues implica pues unos meses de seguimiento. Claro. Mientras que, como estamos tan acostumbrados a medicalizarlo todo y a tomar comprimidos para cualquier problema que tenemos, lo que demanda la gente habitualmente es tomar una pastilla, ¿no?, para dormir mejor. En realidad eso no cambia las bases, las causas por las cuales está durmiendo mal. Simplemente tratas un síntoma, durante un tiempo lo aplacas, pero probablemente luego vuelva a aparecer si es que no se ha resuelto la causa inicial, ¿no? Ya, para mí la terapia cognitivo-conductual debería ser algo que se tiene que desarrollar mucho más asociada a las unidades de sueño. Y esto nos lleva directamente con, quizá esto que decía Íñigo de el que va, el que no va al médico, el tal, no sé qué, a los bulos, que es meterse en Internet. Yo hice un experimento para esta sesión que puse insomnio en Google. Me aparecieron 350.000 artículos, con 300.000 consejos, unas infusiones que te vendían maravillosas, que no sé qué, unos ejercicios que podías hacer boca abajo haciendo el pino puente, unas pastillas que te vendían también no sé qué. Un vídeo que era ponerse una sudadera en la cabeza, boca abajo, debajo de la almohada, y entonces así decía la TikToker que dormías 16 horas. ¿Qué cuidado hay que tener también con esto? ¿Con qué lees y con qué te crees? Porque a lo mejor no está en el centro digamos, del Sistema Nacional de Salud, pero en el centro del debate social, claro, está. Sí. Y eso produce mucha frustración, porque como no funciona, cuando la gente intenta hacer algo de eso y no, por ejemplo, ponerse una hoja de laurel en el pie, ¿no?, que he leído, cosas así, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué fundamento tiene eso y quién lo ha demostrado, ¿no? Es increíble la cantidad de bulos que hay. Bueno, y quiero aprovechar el momento porque hay algo que todavía no hemos hablado y que creo que tiene mucha importancia en el insomnio. Bueno, dos cosas. Una, que es normal que tengamos muchos microdespertares durante una noche. Cuando analizamos el sueño, puedes tener 15, 20 despertares cortitos que no recuerdas al día siguiente, pero que están ahí. Y esa es cuando tú le enseñas a un paciente que tiene todos esos microdespertares, se asombra y piensa que está mal, pero no está mal. Pero cuando tiene una preocupación, alguno de esos despertares se convierte en un gran despertar. Es la cuña que rompe la piedra. Y el otro factor que tenéis que mirar muy bien es la temperatura de la habitación y de la cama. No se puede dormir con calor. Necesitamos enfriar nuestro cuerpo para poder dormir. Tampoco a ponerse a 12 grados o a 10 grados, pero sí enfriar y disipar el calor, porque si no consigues enfriar el cuerpo, no puedes dormir y el sueño se vuelve más superficial. Dentro de poco veremos sistemas, acordaros de esto dentro de 5 años o 10, que van a regular la temperatura corporal para tratar el insomnio. Madre mía, y esto nos lleva directamente a hablar de la menopausia, que es lo siguiente que teníamos que hablar, que yo ya tengo una edad, entonces esto tiene que ver con la temperatura también corporal, que yo creo que el termostato se vuelve loco, además de todo lo demás. Milagros. Sí, la temperatura, y de eso Juan Antonio conoce bien el área cerebral que regula la temperatura y el sueño, que es el hipotálamo, pero sobre todo las hormonas, las mismas hormonas que dan somnolencia, modo red, a las embarazadas, cuando las pierdes con la menopausia, provoca insomnio. Y está ligado, o sea, es una constante. Bien asociados a sofocos o sin sofocos, pero es un clásico en las consultas. De hecho, incluso no ya la menopausia, la perimenopausia, la premenopausia, ya empieza a haber problemas. O sea, es como el canario en la mina que te avisa de que va a llegar ya el fin de la función ovárica. O sea que, sí, sí. Madre mía, todo mal, Íñigo, todo mal. Bueno, tenemos muchas preguntas que nos están pasando de nuestra emisión en directo en YouTube. Tenemos también preguntas en el correo electrónico. Si te parece, Alejandra, podemos ir poco a poco desarrollándolas. Por ejemplo, preguntas ahora mismo del chat en directo en YouTube. Antonio Rubio pregunta, ¿qué tipo de jornada escolar, partida o continua, consideran más adecuada para niños y adolescentes? Vale. A ver, dependiendo, esto también depende de la edad, pero si nos fijamos solamente en el aspecto de la biología del bienestar y de la medicina del sueño, tendríamos que ir a una jornada partida. Sé que incluso va en contra muchas veces de lo que muchos padres desean, ¿no? Porque tendríamos que retrasar un poco el inicio de la jornada escolar, todo el mundo está de acuerdo,
De hecho, yo lo que voy viendo es que en algunos institutos hasta se está produciendo lo contrario, se está adelantando. El otro día vi que uno que entraba a las 8, a las 8:10 de la mañana. Pero claro, si tú retrasas la entrada, no puedes retrasar excesivamente la salida porque entonces comen a las 4 de la tarde cuando lleguen a casa. Entonces, eso sería una jornada partida, o una jornada continua con comedor incorporado. Para mí sería lo ideal, porque además permite socializar en la comida del mediodía. Y eso ahorraría tiempo en los transportes de ida y vuelta a casa. Pero sí, yo desde luego, sobre todo adolescentes, sería partidario de mirar mucho el horario de entrada, porque es demasiado temprano para los horarios que tenemos en España. Sí, sí. ¿Horario de entrada adecuado 9 de la mañana? Podría ser, pero también hay que revisar lo del print time, lo de trabajar en cómo distribuimos nuestros tiempos y cómo organizamos la noche también. Sí, sí. Tenemos varias preguntas también a través de nuestro mail que nuestros seguidores nos mandan. Pregunta Marta Sánchez Infante. Dice, en relación con los trastornos del sueño, quería preguntarle si el mal hábito, esto te va a encantar, Íñigo, el mal hábito de escuchar la radio por la noche, mal hábito, pone aquí, cuando el sueño se interrumpe por cualquier motivo, si puede acarrear algún tipo de trastorno neurofisiológico a largo plazo o, si por el contrario no tiene importancia, si al final se consigue recuperar el sueño. Eso independientemente del programa que estén oyendo. A ver, el oír la radio es que depende qué. Si es un programa de polémicas, los de deportes a veces son demasiado hiperactivos, eso nos puede estimular, pero si hay programas de radio que es un placer escucharlos, que da serenidad y a lo mejor a la gente le ayuda, porque a lo mejor le ayuda a desconectar, le sirve como un sonido blanco. Sí. Entonces depende Yo estoy totalmente de acuerdo. La experiencia que tenemos es que muchas personas se van a la cama con ese run, con esas preocupaciones y no son capaces de dejar de pensar. Pero si alguien te cuenta una historia, una historia tranquila, y te saca de tu bucle mental, te ayuda a dormir. Yo, por ejemplo, te lo decía antes, te he escuchado algunas veces de madrugada. Y tienes una voz y una forma de presentar el programa que a mí me ayuda luego a volver a dormir. Ahora sí que diría algo importante. Programar el reloj. Perdón, me ayuda. No, me encanta. No porque no sea interesante lo que Me ha cuenta. encantado un momento, Juan Antonio, porque ha dicho esa hora placentera que son las 6 de la mañana para dormir. Claro, esto es un lujo. ¿Quién puede dormir a las 6 de la mañana? Pero tienes razón, hay muchas personas que se desvelan antes, que enganchan con un programa a las 6 de la mañana, aunque sea de noticias, y les ayudamos a que amanezcan luego a las 9, cosa que me parece un lujo, pero me parece maravilloso. Pero sería muy bueno que consiguiésemos programar tiempos. Es decir, para dormir, yo siempre digo que ponerte un podcast de 20 minutos o de un tiempo limitado es bueno, porque si no, luego cuando llega el sueño REM, cuando llega en cierta fase de sueño y sigue ahí el run de la radio, se mete en medio de tus sueños y parece que te genera un sueño más superficial, ¿no? Sí, sí. En esto de ejercitar el sueño. Radio sí, pero con control limitado. Claro, radio, porque mucha gente se queda dormida viendo la tele, o sea, en el sofá viendo la televisión y se queda medio, que no quiera yo traerlo a mi terreno, Íñigo, pero vamos a ver, que se queda dormido. ¿Eso es bueno o malo cuando te quedas medio dormido en el sofá y luego te tienes que ir a la cama? Lo hablábamos antes, es malo. Claro. Fatal. O sea, lo ideal es irse a la cama cuando se tiene somnolencia, pero algunos insomnes duermen en el sofá porque no lo asocian a un sitio para dormir. La cama tiene que ser un lugar para dormir. Yo he tenido un paciente que es un empresario conocido que me decía, es que para mí la cama es mi oficina. Digo, pues ya empezamos mal. Ya, no. Es como ir a un endocrino, querer perder peso y comerte ganchitos todos los días. Pues claro, no, ya empezamos mal. Entonces, no hay que comer en la cama, no hay que ver la tele en la cama, no hay que trabajar en la cama. Esas imágenes del cine americano que salen con el ordenador en la cama, eso es horroroso. Eso, vamos, enseñan malos hábitos. Sí, sí. ¿Sabe que hay ahora mismo una tendencia también de incorporar los hábitos de otras culturas a tu vida occidental, con tus ritmos, tus prisas y todo? Entre ellas, por ejemplo, el ejercicio de la respiración, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho? Controla la respiración para poder relajarte, focaliza bien, te irás relajando e irás durmiéndote.
¿Este tipo de técnicas pueden funcionar también para personas que igual no necesitan ir al médico porque realmente no necesitan una medicación, pero sí que necesitan cierta guía, cierta higiene del sueño o ejercitar el sueño, meter el sueño en el gimnasio, ¿no? Para intentar modificar un poquito los hábitos? ¿Es así, Juan Antonio? Sí. ¿Puede servir? A ver, existe una variante del mindfulness que es el mindfulness dirigido al control del insomnio. O controlar el estrés que te lleva al insomnio. Y lo que pasa que esto, volvemos otra vez a lo mismo, no es un comprimido, hay que entrenar mucho y hay que hacerlo de día y hay que tenerlo totalmente automatizado, porque cuando llega la noche, yo por ejemplo llevo pues, más de 10 años practicando, ¿no? Cuando llega la noche, una de las cosas que puedes hacer en esos despertares nocturnos es volver a repetirte el mismo proceso que sigues durante el día, porque eso de alguna manera te aleja de todos esos fantasmas nocturnos y te lleva a otro estado de conciencia y muy fácilmente te das cuenta que a los 5 minutos te vuelves a dormir. Claro. Entonces sí que es útil, sería interesante. Y esto de la respiración, bueno, depende, tenéis que adaptarlo cada uno porque te dicen, inspira en 4, retén en no sé cuánto y te estás asfixiando y vas viendo que no puedo, y luego suelta lentamente. Y hay que ser consciente de la respiración. Exacto. Esto ya es algo, pero si estoy consciente no me relajo, entonces, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Pero claro. sí que se publicita un poco como una técnica también, pero yo digo que cada uno lo tiene que adaptar a su propio personalidad. Nos pregunta Paloma Castellanos, que tenemos un montón de preguntas, madre mía, no nos va a dar tiempo a todo. Bueno, Paloma Castellanos nos pregunta, ¿la falta de sueño desde la niñez podría generar alteraciones arteriovenosas? Es posible. Un niño insomne es un adulto insomne. Y entonces, sobre todo, ahora que hay mucho interés también en la medicina del sueño de los dentistas, que son los primeros que abren, junto con el pediatra, la boca. Un niño con un paladar estrecho, con apneas, va a ser un adulto con apneas, si no lo tratamos. Entonces, como los problemas de sueño sabemos que condicionan hipertensión arterial, posibles arritmias y problemas cardiovasculares, es posible que no tratado desde la infancia se deje y haya problemas en el adulto. Sebastián Chávez acaba de preguntarnos en nuestro chat del directo en YouTube, ¿deberíamos tomar siestas durante el día? Y de ser así, ¿cuánto tiempo se recomienda? Bueno, las siestas es un tema muy polémico y en general lo que estamos viendo es que la siesta puede ser beneficiosa porque tiene un efecto que es que te calma, te baja la ansiedad y también baja la presión arterial, pero las siestas largas y sobre todo si son tardías, pues son siestas que pueden ser contraproducentes en muchas personas que tienen dificultad para dormir, porque es lo que yo decía antes, es como tomar un aperitivo antes de la comida principal. Si la siesta es larga, y hablamos de siesta larga más de 30 minutos, pues ya entramos en una siesta que puede tener connotaciones negativas, y una de ellas es la inercia de sueño, que no hemos hablado todavía, que es que cuando te despiertas después de haber dormido, en lugar de estar fresco y muy recuperado, resulta que estás somnoliento, con un poco de embotamiento de cabeza, dolor, y no atiendes bien a las cosas, ¿no? Pues para evitar esa inercia de sueño, la siesta tiene que ser corta. Bueno, no llegaría a la siesta de 7 minutos, pero 10, 15, 20 minutos puede estar bien, salvo trabajadores nocturnos o trabajadores con un régimen especial de trabajo de noche que sí requieran hacer una siesta larga. Y en otra, o sea, si esta sí, no, bien, esto ya lo hemos contestado. ¿Cambio de hora verano-invierno? ¿Sí? No. Uy, que esto... estamos de acuerdo, pero habla. Pues mira, ahora mismo yo sigo viviendo todavía el desajuste que me produjo el cambio de hora último, porque siempre tiene algo que no acabas de ajustarte los primeros días. Parece una tontería porque es una hora en realidad, pero ahora noto que tengo despertares en unos horarios que no me despertaba, que me cuesta dormirme, cosa que antes no ocurría, y evidentemente desde el punto de vista de la cronobiología y la medicina del sueño, mejor que no cambiemos horarios, que sigamos siempre. Con el de invierno de ahora, Dusko, ¿no? Ahí es donde podemos el estar en desacuerdo con parte de la población, ¿no? ¿Qué horario adoptar? Cuanto más nos alejemos del horario natural solar, peor para nuestra salud. El horario que más se aleja, ¿cuál es? El de verano, el que tenemos ahora mismo. Claro.
Luego, y el horario que menos se aleja es de invierno. Y además yo le digo a la gente, si no hubiesen cambiado el horario, ¿es que las tardes no siguen alargándose? Pues claro que siguen alargándose, de una forma absolutamente natural y progresiva. No habría pasado nada. Entonces, de una vez, además, nunca... hay muchos países que no tienen cambio de horario, más de la mitad del mundo, y no pasa nada. No sé por qué aquí convertimos esto en un problema que tiene que ser un debate nacional político a muchos niveles para tomar esa decisión que la Unión Europea está apoyando y que todas las sociedades de sueño y cronobiología del mundo están a favor de suprimir el cambio horario. Milagros. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además, vosotros hicisteis una simulación valorando todas las opciones, cambio sí, cambio no, horario de verano, horario de invierno. Yo soy búho, a mí me encanta estar fuera y acostarme tarde, pero ese horario, el de verano, es insano, el más sano es el de invierno. Se gana minutos de sueño. Claro, es que hay que tener en cuenta que España es un país, la península, tiene de este a oeste cerca de 50 minutos de diferencia en salida y puesta de sol. Lo que para una persona de Alicante o de Murcia puede estar medianamente bien, para alguien de Extremadura, de Galicia, está mal. Entonces tenemos que considerar, y nosotros lo que hicimos en la simulación, a la que elude en Milagros, es considerar todo el país y la población que hay viviendo en cada zona, para tener en cuenta cuáles eran el horario que se ajustaba mejor a horarios escolares y a horarios de trabajo. Margarita, doctora, pregunta, ¿el uso continuado de un CPAP? Y añade, CPAP es una máquina que usa presión de aire para mantener las vías respiratorias abiertas al dormir a 10 de presión, ¿puede ser perjudicial para los pulmones? La CPAP es un tratamiento para las apneas obstructivas del sueño. Gente que ronca, que hace pausas respiratorias, se duerme durante el día. La CPAP es un dispositivo, se conecta con un tubo y una mascarilla. ¿A 10? Pues depende. Claro. Es que 10... cuando se refiere a esa persona a una presión, que es como la dosis. Dar 0,5 miligramos de clonazepam, que es un fármaco, ¿está bien para un chico de 14 años? No lo sé, depende. Si pesa 90 kilos, a lo mejor se queda corto. O sea, que depende del número de apneas que tenga por la noche y depende de otras características, 10 puede ser insuficiente, puede ser normal o puede ser excesivo. No sé cuántas tiene. Porque definimos apneas. Las apneas es un episodio de cese de la respiración que puede ocurrir en la vía aérea superior, aquí, entre nariz y garganta, o pueden ser generadas por el cerebro. Pero la CPAP lo que trata son las obstructivas, las que están generadas en esta zona. Y son momentos en los que uno se queda sin respiración, ¿no? Son momentos así como un poco violentos, ¿no? Normalmente el paciente no lo nota, a veces tiene un despertar con sensación de asfixia. Pero el que lo escucha, sí, pero se el que da lo cuenta, escucha, ¿no? se asusta. Claro. Porque las que se tienen en cuenta en adultos son las de más de 10 segundos. O sea, yo no quiero ni imaginar lo que es dormir al lado de una persona que deja de respirar muchas veces y cada vez más de 10 segundos. Es que incluso un minuto y medio, vamos, yo me muero de miedo. Y es curioso, Milagros, que cuando hablas a veces con gente normal, dicen, yo duermo muy bien porque cuando me voy a dormir, en 2 minutos me quedo dormido. Y además cuando estoy viendo la tele a mediodía me quedo dormido. Y entonces sospechas que tiene apnea obstructiva de sueño. Porque paradójicamente las personas que tienen apnea obstructiva de sueño, que no duermen bien por la noche, se creen buenos dormidores en muchos casos. Sobre todo, era antes, yo creo que ahora la idea ya no es así, ¿no? Pero antes decía, no, si duerme como un bendito, si se queda dormido en cualquier sitio, ¿no? Cuando alguien se queda dormido en cualquier sitio, sospecha que no duerme bien por la noche. Y pregunta Lucía Rodríguez, ¿cómo dormir toda la noche entera, sin la sensación de estar despierta y controlando todo toda la noche? Es curioso, la gente que no... Los insomnes infravaloran el sueño. Sí. Y la gente, como dice Juan Antonio, que se duermen por las esquinas, infravaloran que se duermen. Porque llega la pareja y él va por apneas y tal. Pregunta de rigor, ¿se duerme estando sentado y tal? No, dice la mujer, anda que no, si en cuanto te sientas el otro día... Claro. Entonces, y luego en cambio el insomnio te puede decir, he pasado la noche, a ver, en las consultas oímos a veces esto, llevo años o llevo meses pasando la noche en blanco. No es mentira.
tiene la sensación de que pasa la noche en blanco. Probablemente duerma, haga microsueños de los cuales no le sirven para descansar. Esa persona muchas veces puede tener un insomnio paradójico, que es, igual que hay trastornos neurológicos que no sienten una mano o no son conscientes de lo que ven, que son agnosias, que se llaman así, esto sería una hipnagogia, no reconoce el sueño. Cuando les hacemos las pruebas de sueño con los cables y acaba el sueño, ya les decimos a los técnicos que no digan nada, porque muchas veces el técnico, como buena gente que es, le pregunta al paciente, ¿qué tal? ¿A que no he dormido nada? Y dice, uy, ¿ha dormido como un ceporro? Y dice, no, la máquina miente, eso así de veces. Entonces, esas personas no necesitan pastillas para dormir. Lo que necesitan es otro tipo de terapia, claro, pero no son conscientes del sueño. Entonces, primero, esa persona, yo le haría un estudio de sueño ya y ver y evaluar cómo es su estructura del sueño. Que es como una variante más de tipo de insomnio, ¿verdad? Sí, es otro. De hecho, antes se reconocía como un subtipo de insomnio. Íñigo, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, ¿pueden generarse trastornos psíquicos mientras perdemos el control del pensamiento cuando dormimos? Pregunta Taller Arte. Vale. Es muy, muy interesante porque abordamos un tema que no hemos tocado, que es, nosotros tenemos dos tipos de sueño. Sí, hemos hablado al principio, el sueño no REM, el primer sueño reparador, y luego hay un sueño REM, que son esas ensoñaciones tan fantásticas que no tienen ni pie ni cabeza. El sueño REM es muy curioso porque desconectamos la parte prefrontal, que es la del pensamiento lógico. Por lo tanto, no nos extraña para nada que aparezcan escenas de distintas épocas, de distintos lugares, fusionadas, creando una historia. Lo curioso es que el sueño REM lo que sirve es para lo contrario, es decir, para estabilizar mentalmente y emocionalmente. El sueño REM es una forma que tenemos de enfrentarnos a miedos, a ansiedades, a terrores y de entrenarnos en una realidad virtual que no tiene consecuencias para nosotros. Solamente hay un caso que es en el que se puede incrementar el problema, que es en el estrés postraumático. Por ejemplo, hay soldados de Vietnam que lo han tenido durante años y años, que en el REM se repite el sueño y que se incrementa la sensación de ansiedad y emotividad. Lo normal es que el sueño REM nos sirva para atenuar nuestros recuerdos más traumáticos, la muerte de un familiar o cualquier otra cosa. Por eso tan importante es que duerman los chicos la última parte de su sueño, porque el sueño REM no está distribuido uniformemente en toda la noche, aumenta conforme llega el final del sueño. Si a los escolares, los adolescentes, le quitamos las últimas 2 horas de sueño, le estamos quitando sueño REM y le estamos desestabilizando emocionalmente. ¿Cuántos cafés al día? ¿Cuántos cafés? Yo 0. ¿0? ¿Cafeína? 0. Yo 3. 3. Sí, sí. ¿Y 5 bien o no? Bueno, no, empezamos a tener problemas. El problema es, como ha contado Juan Antonio, el café combate el exceso de adenosina, que es la sustancia que aumenta a lo largo del día y nos da hambre de sueño al final. Entonces, un poco engaña al sistema. Y bueno, claro, lo ideal es no tener necesidad de tomar café, demasiado café. Bueno. Perdón, yo sí tomo, pero descafeinado. Es que tengo muchas preguntas de los compañeros. Es que ya sabíamos que iba a acabar siendo un poquito consulta esta sesión, inevitablemente, pero doctora Juan Antonio Milagros, muchísimas gracias. Hemos alargado esta sesión un poquito más, 10 minutitos más, nos perdonarán, pero es que la verdad es que era muy interesante todo lo que hemos contado, así que muchísimas gracias, Íñigo, muchas gracias y muchas gracias a todos.